Eh, a medida que vayamos dando la charla, si ustedes tienen alguna duda, pueden abrir el micrófono y hacerla a la consulta, no hay problema. No me molesta. Bien, la charla de hoy va a estar referida un poco a estrategias de manejo del Guanlongbing, que es una enfermedad bastante importante, que la vamos a ver dentro de un ratito, y de su insecto vector, que es Diaforina citri. Vamos a dar una parte general, y como estamos en un curso de manejo integrado, lo que vamos a tratar de ver es la disponibilidad de las distintas herramientas que tenemos para el manejo de la enfermedad o del insecto vector y cómo se pueden articular entre ellas. Bien, esto ustedes ya lo deben conocer, ¿no es cierto?, de fitopatología, pero hacemos un breve comentario. El HLV o Guanlongbing es una enfermedad causada por una bacteria, que es Candidatus liberibacter. Hay 3 especies, asiáticos, africanos y americanos. La que está en el continente americano y en Argentina es Candidatus liberibacter asiaticus, ¿no? Es la que está en todo el continente. Americanos está circunscripto a algunas regiones de Brasil, no en todo Brasil, y si bien fue la primera que se detectó, actualmente ha perdido preponderancia en cuanto a dispersión, ¿no? Entonces, básicamente, la de todo el continente americano es asiático. Esta bacteria es una bacteria gram negativa, es una bacteria que muestra sistemia y que se va a mover exclusivamente por los vasos floemáticos de la planta. Y vamos a ver que esto tiene algunas características importantes para el manejo de la enfermedad. Bien, hoy por hoy está considerada la enfermedad más destructiva y más importante desde el punto de vista de las pérdidas económicas que ocasiona a nivel mundial. Va a afectar a todos los cítricos, no hay especie que sea resistente dentro del género cítricos, ni siquiera de géneros asociados, ¿no? Como hay algunos portainjertos, si bien ustedes todavía no han cursado fruticultura, pero hay una serie de portainjertos del género Poncirus que están relacionados al género Citrus dentro de la familia de frutáceas, que también son susceptibles. Por ahí ustedes van a ver que hay algunas publicaciones que hablan de un gradiente de susceptibilidad, pero en realidad son todos susceptibles, nada más que alguna es moderadamente susceptible, pero no podemos hablar que en el género Citrus o allegados tenemos resistencia hoy por hoy en la naturaleza. Y otros miembros de la familia de frutáceas también decíamos porque es importante, porque vamos a ver que hay algunas plantas ornamentales, no muy frecuente acá en Tucumán, pero sí en el NEA y en provincias como Salta y Jujuy, que son afectadas por la bacteria. ¿Qué es la otra cosa que lo hace importante al Guanlongbing hoy por hoy? Que no tiene cura. Es decir, no hay elementos de la terapéutica vegetal o de la resistencia varietal o algún otro elemento o herramienta biotecnológica que permita curar a la bacteria, ¿no? A la planta, digamos, atacando la bacteria. Y la otra cosa que debemos siempre recordar, que esta es una enfermedad que es inocua para la salud humana. Es decir, que yo puedo comerme una naranja de un árbol afectado por HLV, pero a mí no me va a hacer nada. Bien, esta es una enfermedad que que conoce prácticamente desde comienzos del siglo pasado,
Básicamente ya había reportes a comienzos de siglo en China, pero no se sabía bien qué era. Es más, si uno mira los viejos trabajos, algunos trabajos de Wan Longbin, se refieren a que era una enfermedad de origen viral, ¿no? O sea, ellos detectaban la enfermedad a través de una sintomatología, pero no sabían cuál era el agente causal. Y fíjense ustedes que el nombre de la bacteria hoy es Candidatus, porque hace referencia a que todavía no se puede cultivar esa bacteria en medio artificial, ¿no? Lo cual trae una serie de complicaciones. Bien, la raza asiática estuvo confinada a Asia durante casi todo el siglo pasado, el siglo XX. En África apareció después una raza africana que tiene una menor agresividad hacia las plantas cítricas, tiene una sintomatología que es diferente, tiene incluso un vector que es diferente, es un cílido, pero es del género Triosa. Y la cosa estuvo relativamente tranquila hasta el año 2004, cuando en Brasil, más concretamente en el estado de San Pablo, que es el estado citrícola más importante que tiene Brasil, se detecta una enfermedad que empieza a matar las plantas, y cuando hacen los estudios se dan cuenta que era Candidatus liberibander. Pero era una raza nueva, una especie nueva, perdón, Americanus, y posteriormente detectan asiáticos, ¿no? A medida que van pasando los años, Americanus va perdiendo preferencia o importancia en cuanto a la prevalencia, y Asiaticus comienza a ser la especie más preponderante. Y después ya a partir del 2008, 2009, la bacteria del HLV se empieza a detectar en distintos países del Caribe y de Estados Unidos. Posteriormente, por el 2012, 2013, se detecta en Argentina, en Paraguay, etc. Y prácticamente hoy gran parte de las regiones citrícolas más importantes del continente americano están afectados por el HLV. Bien, ¿cómo se transmite el HLV? La vía principal de transmisión, obviamente, es partir de material vegetal infectado. Ustedes saben que cuando se produce una planta cítrica, tiene dos partes, ¿no? Una parte radicular, por así decirlo, que se llama porte injerto, y sobre ese porte injerto se coloca una yema, que es una multiplicación agámica de una planta madre, donde si esa yema yo la saco de un árbol que está enfermo, esa yema va enferma, y la injerto en ese porte injerto, la planta se va a enfermar por esa sistemia por vía floemática que tenemos. Entonces vamos a ver que la principal método de transmisión es por injerto. Sin embargo, también tenemos la acción de un insecto vector, en este caso Diaphorina citri. Ese insecto vector después lo vamos a ver con más detalle. Al alimentarse de la savia del floema, lo que hace es adquirir la bacteria, después se va a multiplicar en el interior de su cuerpo, y va a quedar, cuando ese insecto vuele y se pose sobre otra planta inserte su estilete para alimentarse, va a inyectar la bacteria. Entonces son las dos vías de transmisión que tenemos. ¿Y cuáles son las vías de dispersión? Bueno, una de las vías de dispersión es el traslado de plantines, ¿no?
Si yo tengo en mi vivero plantas cítricas infectadas y las vendo a otra provincia o a otra localidad, obviamente esa planta está llevando la enfermedad. Después tenemos la dispersión por el vuelo que puede hacer el insecto vector. Diaforina no es un insecto muy buen volador, no es de vuelos largos, más bien de vuelos cortos, pero sí puede ser transportado por las corrientes de aire en forma pasiva a grandes distancias. Y las otras alternativas de dispersión de la enfermedad, se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos, que, si ustedes ven la foto de la derecha inferior, hay unos bins de cosecha. Se ha visto que ese beans, cuando se cosechaba, iba con restos vegetales, cabitos, hojitas del pedúnculo, etc., podía llevar al insecto vector. Y al comienzo nosotros habíamos dicho que Diaforina, que dentro del género Citrus, de las rutáceas, había algunas plantas ornamentales que también eran hospedantes de la bacteria. En este caso, la foto esta de la izquierda inferior, es Murraya paniculata, que es una planta, como les comenté, ornamental, muy bonita, entonces, que también es hospedante del insecto, es muy preferida por el insecto vector, y también de la bacteria. Entonces, si uno lleva esa planta ornamental de una región a otra, está transmitiendo la enfermedad, dispersando la enfermedad. Bien, esto ustedes lo hemos visto ya en zoología, no vamos a ahondar mucho más en esto, pero Diaforina es un hemíptera, de la familia Líbide, tiene 5 estadios ninfales, ¿m? Y un adulto, que el adulto, ¿se acuerdan? Tenía una característica al posarse, que es como que se posa inclinado con este ángulo de 45 grados como vemos acá. Lo importante del ciclo de esto, porque también nos va a dar como alternativas o nos va a servir para estrategias de manejo, es que el adulto sí o sí, para oviponer, necesita de brotes tiernos. Fíjense, este es un brote, una yema prácticamente que se está induciendo, acá hay un brotecito, y ahí es donde coloca los huevos. Es el único lugar donde puede colocar los huevos. Entonces, eso es interesante porque nosotros, cuando tengamos que manejar al insecto a través de alguna acción de control, vamos a priorizar los momentos en donde haya brotación, porque posiblemente coexistan en ese momento los huevos y los estadios juveniles de las distintas ninfas. Desde el cuarto, quinto estadio, incluso algunos hablan desde el tercero, la Diaforina citri tiene capacidad de adquirir la bacteria. ¿Cómo es el proceso ahí? Diaforina inserta su estilete, recuerden que tiene un aparato bucal picador suctor, llega a floema, absorbe la savia elaborada que trae la bacteria, se multiplica en el interior del cuerpo, migra hacia las glándulas salivales y después de un periodo donde se está multiplicando, que es un periodo de latencia, ese vector va a estar en condiciones de infectar o de transmitir la bacteria a nuevas plantas. Obviamente, cuando el insecto vector la toma a la bacteria desde cuando es adulto, la eficiencia de transmisión es menor que cuando la toma la bacteria siendo ninfa. Eso también es un detalle importante. Bien, acá está más o menos los periodos que les comenté. Una bacteria con 30 minutos aproximadamente que esté sobre una planta enferma alimentándose ese insecto puede adquirir la bacteria. El periodo de incubación les dije que era variable, y una vez que la adquiere va a ser
vector para toda la vida. Si ustedes recuerdan en fitopatología, por ahí teníamos un concepto de, cuando hablábamos de vectores de virus, de persistencia, ¿se acuerdan? Decíamos, este es un virus persistente, en este caso sería una bacteria persistente. Bien, ese es el daño principal que hace diaforina, es decir, el daño indirecto. El daño directo está por la absorción de savia, de formación de hojas, pero realmente pasa desapercibido en función de la cantidad de daño que produce el daño indirecto, que es la bacteria. ¿Qué es lo que hace esa bacteria en la planta? Lo que va a hacer es taponar los haces floemáticos y va a impedir la translocación de la savia elaborada a través de la planta. Bien, cuando hablamos de dispersión a través del insecto vector, nosotros podemos decir que hay dos tipos de dispersión, ¿no? Una es la de corta distancia que les comenté, básicamente se da dentro de mi finca, de mi lote, que es pequeños saltos que hace, o vuelos cortos que hace dentro de un lote, diaforina, yendo desde una planta a la planta vecina o planta de por medio, etc. Eso es lo que se llama infección secundaria, es decir, el inóculo yo ya lo tengo en mi quinta cítrica, está en algún árbol de ahí, y lo va dispersando diaforina. Ahora bien, ¿qué es lo importante acá? La infección primaria, es decir, mi finca no tiene, o mi quinta no tiene la enfermedad, sin embargo, diaforina hace un vuelo que puede ser de 1 hasta 3 kilómetros, no lo hace de una sola vez, sino que va haciendo vuelos periódicos de 300, 200 metros, o incluso, como les dije, comenté recién, puede ir transportado por el viento, ¿no? Y eso se llama infección primaria, es decir, un insecto viene desde otro lugar que es ajeno a mi propiedad y lleva la enfermedad a mi propiedad. Y esta es una característica que después la vamos a ver, que es muy interesante conocerla, porque nos va a permitir diseñar estrategias de manejo con mayor éxito. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Esto es para que ustedes se hagan una idea de la agresividad de esta enfermedad. Toda esta foto es una quinta foto de propiedades de Brasil. Brasil se caracteriza por tener una citricultura con propiedades, en algunos casos, muy, muy grandes. Yo he visitado fincas de 8.000, 9.000 hectáreas, pero de un solo paño, ¿no? Acá hay empresas que llegan a tener 8.000 hectáreas, pero a través de la sumatoria de muchas quintas. Esta es una sola quinta. Y fíjense ustedes, todos estos espacios en blanco, vacíos, son plantas que se han muerto. Y si uno marca un límite en este rojo, así como le estoy mostrando, ¿qué es lo que podríamos decir acá? Que hay un efecto marcado de borde, ¿no es cierto? Fíjense, si bien acá hay fallas a lo largo de todas las filas, fíjense las vecindades, ¿no? Acá hay un camino, esto que le estoy marcando acá, y es donde más muertes de plantas hay. ¿Por qué? Porque es el primer lugar donde invaden o colonizan coloniza Diaphorina citri. Y esto también va a tener implicancia, que las vamos a ver dentro de un rato, sobre aspectos de monitoreo y de manejo. Entonces, supónganse, este es mi vecino, la parte de abajo, no está haciendo control o está en una situación fitosanitaria complicada y permanentemente Diaphorina lo que hace es, desde la quinta de mi vecino, o no necesariamente tiene que ser mi vecino colindante, sino que puede estar ahí, cercano a mi propiedad, van a estar migrando diaforinas hacia mi quinta. Y obviamente eso es una amenaza para mí. Bien,
Y esta es la que comentábamos como dispersión secundaria. Fíjense ustedes cuando han visto fitopatología les deben haber hablado que los síntomas característicos, pero no determinantes, es la presencia de esa rama amarilla. Entonces, diaforina se está alimentando de esta planta que está enferma y va a hacer pequeños vuelos a las plantas vecinas, y eso es la dispersión secundaria. Bien, recién vimos una foto sobre el impacto, como había un faltante de plantas que era producto de procesos de erradicación o de muerte. Este es un gráfico productivo de Florida, como para que vean ustedes también. Florida en el 2005 tenía una producción de 148 hasta 170 millones de cajas, y desde que se detecta el HLV en esta época, comienza sistemáticamente año tras año a bajar. Y fíjense, desde 150 a 170, prácticamente han quedado en 70 millones de cajas, y estos 2 últimos años han seguido bajando. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, porque Estados Unidos, Florida concretamente, tomó acciones de manejo diferentes a las que había tomado Brasil, ¿no? Brasil puso mucho énfasis en la erradicación de las plantas enfermas, puso mucho énfasis en un control agresivo de diaforina, y Estados Unidos no le gustaba mucho el tema de las plantas, de la erradicación de plantas enfermas, había mucha reticencia por parte de los productores, no era obligatoria. Hubo algunas ideas que decían que si una planta se nutría bien, con una buena nutrición, si bien enmascaraba los síntomas, y parecía como que la planta se recuperaba, en realidad no se recuperaba, y eso es lo que justifica esa disminución marcada en la producción. Y si ustedes la ven, acá la productividad pasó prácticamente de 40 a 23 23 toneladas por hectárea, o sea que casi la mitad. Bien. Brasil, les comenté yo, puso mucho énfasis en la erradicación de las plantas enfermas, porque ellos decían que esa era la forma de bajar el inóculo. Y en todos estos años, Brasil ha eliminado 50 millones de plantas. Argentina tiene 130.000, 135.000 hectáreas de citrus a nivel nacional, ¿no? Sumando las dos regiones del NEA y el NOA, que son las zonas productivas citrícolas. Esos 50 millones de plantas es más que todas las plantas que tenemos en Argentina. O sea, para que tengan una idea de la magnitud de este problema, ¿no? Es decir, 50 millones de plantas sería como erradicar todas las plantas que tenemos actualmente en Argentina. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, profe, ninguna. Bien, bueno. Bien, ¿cuál es la situación fitosanitaria argentina hoy? Lo que está en verde, el color verde, son provincias que no tienen ni la enfermedad ni el insecto vector. Verán que es una gran superficie, pero citrícolamente hablando, lo importante es, la única provincia importante desde el punto de vista citrícola es Tucumán. Catamarca tiene una citricultura muy pequeña, y el norte de provincia de Buenos Aires, que es la zona de San Pedro, también la citricultura de ellos es muy pequeña. Después está un color amarillo, que son las provincias de Salta, Jujuy, como citrícolas importantes. Chaco y Santa Fe prácticamente no tienen citricultura. Esas provincias tienen presencia de Diaforina citri, pero no de la enfermedad. Y después ustedes ven un color rosado,
que son las provincias que tienen HLB, ya sea plantas HLB positivas o diaforinas, que son positivas, porque quiere decir que tienen en su interior la bacteria causante del HLB. Y esas son Misiones, todo el NEA, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, Formosa, que tiene una citricultura muy pequeña, básicamente relacionada a una producción de pomelos, y hace 3 años se detectó en la localidad de La Banda, en la provincia de Santiago del Estero, diaforina y murraya, pero la murraya estaba positiva a la bacteria, no así la diaforina. Entonces, por eso está pintada de rosa, y dentro del rosa ustedes ven que hay regiones que están pintadas de rojo. Ese rojo son los departamentos donde está el positivo. Chaco, hace unos años, tuvo un positivo, pero si una provincia o una localidad tiene un positivo y después de 3 años que se erradica y después de 3 años de monitoreos no se vuelve a detectar la enfermedad, vuelve al estatus fitosanitario anterior. Por eso, si ustedes ven viejos mapas, puede ser que aparezca Chaco pintado de rosa, y actualmente va a ser amarillo. Bien, si ustedes tienen, acá yo les puse un link, que está acá, ustedes cliquean ahí y van a entrar a la página oficial de Argentina, donde, del programa HLB, donde les van a dar las estadísticas provincia por provincia, cuántos positivos tiene, etcétera, etcétera. Es una linda página para el que tenga algún grado de interés de estos. Bien, veamos las estrategias de manejo. Ahora sí nos vamos a adentrar un poco a las cuestiones que hacen a la materia. Fíjense ustedes que los 3 vértices de este triángulo son los ejes que tenemos para el manejo del HLB. Primer punto, producción de plantas sanas. Segundo punto, eliminación de plantas con síntomas. Tercer punto, control del vector. Y fíjense que a ese triángulo epidemiológico, que es el famoso que nos enseñan en fitopatología sobre los 3 ejes, también se le ha incorporado un nuevo triángulo que dice acciones externas. Y vamos a ver después, a medida que vayamos transcurriendo la charla, qué es lo que quiere decir esto. Bien, manejo de la enfermedad. Primer vértice, producción de plantas sanas. Bien, desde hace un par de años hay toda una normativa de SENASA e INASE que obliga al viverista a que produzca las plantas bajo viveros cerrados, completamente cerrados, con malla, cubiertos con malla antiáfidas, que es las fotos que estamos viendo acá. Por otro lado, se le obliga al productor, al viverista, perdón, a que compre yemas certificadas. Estas yemas certificadas son elaboradas por 2 centros de saneamiento a nivel nacional. Uno está en el INTA Concordia, en provincia de Entre Ríos, y el otro es el de la estación experimental, el centro de saneamiento de la estación experimental Obispo Colombo. Y además tiene que comprar las semillas certificadas. Entonces, ese es el primer eje. ¿Con esto qué garantizo yo? Que todas las plantas que vayan al campo sean plantas sanas que no lleven el HLB. Bien, segundo eje, inspección y eliminación de árboles con síntomas. ¿Cuál es el objetivo acá? Es bajar la fuente de inóculo. ¿Qué es lo que se hace? Se hacen inspecciones visuales. Esas inspecciones visuales es a través de
de observadores que van caminando las dos caras de la planta en busca de síntomas sospechosos, esos que nos enseñaron en fitopatología, esas ramas amarillas, esos moteados, esos frutos deformados, etc. Dependiendo la altura y la edad de la planta, obviamente eso se puede hacer con personas, como en este caso, caminando, o bien como en los dos extremos que vemos acá, que son monitoreos en Brasil, que son tractores que llevan una plataforma con 4 monitoreadores. ¿Por qué? Porque los dos inferiores van viendo cada uno una cara, pero de la parte media de la planta hacia abajo, y los otros dos que están en la parte superior van viendo la parte media superior de la planta. Una vez que es detectada esa enfermedad, la planta sospechosa con esos síntomas, quedan dos alternativas. Generalmente, al inicio, cuando todavía los monitoreadores no están muy entrenados al ojo, cuando la enfermedad recién ingresa a una localidad o a un país, se toma una muestra, se lleva al laboratorio, se hace un análisis de PCR y si es positivo se vuelve y se erradica la planta. Como ese análisis de PCR tiene un costo, que no es barato, ya cuando los monitoreadores están muy entrenados, marcan la planta, generalmente después pasa un supervisor, que es una persona más entrenada aún, verifica que sí, que asume a los síntomas sospechosos y se erradica la planta. ¿Cómo se erradica? Bueno, se puede erradicar a través de motosierras, arrancado de planta como esa síntesis que está ahí. Una recomendación importante siempre es que los tocones, ¿no? Es decir, el tronco que cuando se corta con motosierra, se le agregue algún tipo de herbicida para evitar el rebrote. Porque si este tronco, este tocón que está acá, rebrota, las bacterias, como son sistémicas, están alojadas en las raíces, tanto el brote que salga de ahí va también a ser portador de la bacteria. Como la bacteria es sistémica y una vez que entra a la planta lo primero que hace es irse a la raíz donde se va a multiplicar, la poda, que es una herramienta que se usa en algunas enfermedades bacterianas, en cítricos, sobre todo cuando la infección es incipiente, ahí funcionaba, para el HLV no funciona la poda. Es decir, si yo veo una rama amarilla y la corto, no estoy logrando nada porque la sistemia de la bacteria está circulando por toda la planta. Bien, ahora bien, de ese triángulo ya hemos visto dos vértices, las plantas sanas y la erradicación o disminución de la erradicación de plantas enfermas para disminuir el inocuo. Y el otro vértice hacía referencia a las estrategias de manejo de diasforina cítrica. Entonces, en el corto y mediano plazo, ¿qué tenemos? Y lo vamos a ver ahora. Monitoreos, control químico, control biológico con distintas alternativas, parasitoides, entomopatógenos, depredadores. Plantas resistentes, eso más bien es a largo plazo, control cultural y control legal. Esto es lo que siempre ya nos han explicado varias veces en las primeras clases de manejo integrado. Estas son las acciones, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, los fundamentos, básicamente para la toma de decisión, lo primero que tenemos que hacer es el monitoreo para determinar después cuáles estrategias de control vamos a usar. Bien, básicamente tenemos 3 métodos de monitoreo del insecto vector. Uno, el de la izquierda superior, es a través de trampas cromáticas adhesivas. Estos insectos se notan atraídos por el color amarillo, entonces uno coloca esas trampas que están acá, las cuelgan del árbol, eso tiene un pegamento, entonces lo que va a hacer el insecto es, por vía
un estímulo visual, va a dirigirse a ese paño amarillo y cuando llega ahí queda pegado y uno entonces se adhiere. En términos generales, esa trampa se tiene que colocar, se tiene que renovar cada 15 días, preferente, se coloca siempre en la parte externa de la planta porque tiene que el insecto verla a larga distancia y siempre en la parte media superior de la planta, ¿no? Y si uno la dividiera esa planta en tercios, sería mejor en el tercio superior, pero eso va a depender de la altura de la planta. Después esa trampa a los 15 días se renueva, se saca esa trampa y se coloca otra nueva, y se la lleva y se la observa, puede observarse en el laboratorio con una lupa. No necesariamente tiene que ser una lupa binocular, pueden ser estas lupas de mano, estas lupas dermatológicas. Ese es un monitoreo. ¿Para qué vamos a atrapar ahí? Adultos de diaforina. La del medio es una técnica que se usa bastante en Estados Unidos, se refiere a una técnica de golpeteo o taps y consiste en un recipiente, que es este que está acá, que es como una bandeja, con un fondo blanco para permitirme mejor visualización. El monitoreador, fíjense que lleva acá un palito, que es con el que va a golpear la rama, da unos 3, 4 golpes a esa rama, y todos los insectos caen sobre esto. Es parecido por ahí al método del paño que les mostró el ingeniero Fernández la vez pasada en soja. Y ahí básicamente, ¿qué vemos también? Los adultos. Las ninfas es difícil que caigan ahí, puede caer alguna, pero no. Y después, el último es el visual, que también es usado en algunos países, y consiste en, básicamente, mirar con detenimiento los brotes. ¿Por qué los brotes? Porque se acuerdan que dijimos que ahí era el lugar donde Diaforina iba a depositar los huevos, y de esos huevos eclosionaban las ninfas y van a estar en esa zona. Entonces, con el visual yo puedo observar huevos, ninfas y eventualmente adultos. Esto de acá, el aspirador, esto es solamente para cuestiones de investigación, es una práctica, un elemento que es incómodo, no se usa. Y en los últimos años, para mejorar las trampas, han logrado sintetizar una feromona. Entonces se combina la trampa amarilla, pegajosa, esa adhesiva, con la feromona. ¿Qué hace la feromona? Potencia el estímulo visual, ¿no? Acá era estímulo visual y acá ya es un estímulo visual y un estímulo químico, y en este caso es un químico sexual. Bien. Como novedoso, en Estados Unidos están utilizando estos, no es masivo esto, ¿no? Esto está más bien a nivel de prototipo, pero ya está funcionando. Lo que quiere hacer este equipo, fíjense ustedes, es como un cuatriciclo, automatizado, y en otros casos puede ser ir con piloto, con un piloto humano. Lo que lleva acá es la bandeja blanca, una bandeja, lleva unas cámaras y lleva unos dedos o unos palitos acá. Busca emular al sistema de golpeteo. Esos palitos que están acá, estos ejes, que acá también están, lo que van a hacer es golpear a las ramas, las diaforinas caen, mejor dicho, en esta bandeja blanca, y hay una cámara que está inmediatamente filmando y sacando fotografías, y está identificando, tiene un algoritmo que identifica a las diaforinas adultas, y va dando una salida como esta, nos va diciendo en qué plantas hay diaforina y cuántas. Y como tiene un sistema de GPS, nos va posicionando. Eso a modo de ejemplo, nomás de impacto novedoso. Bien, ¿qué es lo que se está haciendo acá en Tucumán? Recién vimos
que nuestra provincia era la única provincia citrícola desde el punto de vista importante que estaba libre de la bacteria y libre del insecto vector. Esta es la provincia de Tucumán. Todo este área es lo que está en rojo y en verde, es el área, las quintas citrícolas. Lo que está en verde son quintas citrícolas donde hemos implementado un sistema de monitoreo de trampas amarillas perimetrales, esas trampas adhesivas que hemos visto. Y lo que está en rojo son quintas que todavía no han adherido al sistema de monitoreo. Este sistema de monitoreo es voluntario, ¿no? El productor pone las trampas, nosotros lo capacitamos para que las ponga, cómo se colocan, cómo se recambian, cómo se las lee. El productor lee, hay un software que se sube esa información a una página online que nos va dando los reportes, y el 5 a 10% de las trampas esas va a un sistema de calidad que nosotros en la estación experimental revisamos, y ese sistema además tiene auditorías. Y esta es la red secundaria, terciaria y caminera, donde también en todos estos puntos rojos, esos circulitos rojos, hemos puesto trampas pegajosas para determinar posibles introducciones de diaforina. Bien, ustedes saben que uno de los componentes del manejo integrado es el control legal. Acá les he puesto algunos ejemplos de control legal, algunos ya lo hemos comentado. El material vegetal debe ser saneado y certificado. No se puede introducir frutas cítricas sin proceso o plantas de otras regiones de Tucumán, de fuera de Tucumán. Por eso hay barreras fitosanitarias. Los viveros, las plantas producidas en viveros tenían que ser enmallados. Se busca erradicar, en Tucumán hay una normativa para erradicar a las murrayas que están en el arbolado público, etc. Todo eso son componentes de control legal. A nivel nacional, ese cuadrito que les mostré de Argentina con los distintos colores, SENASA ha delimitado lo que se llaman distintas áreas o con condiciones fitosanitarias, lo que permite o exige que cada región tenga una serie de marcos normativos de qué cosa puede hacer y qué cosas no puede hacer. Bien, la otra cuestión importante para ver es la dispersión o la distribución espacial de diaforina cítrica. Recién dijimos que la mayoría de las plantas siempre estaban, que se erradicaban, o las plantas enfermas estaban en los bordes. Entonces, eso nos está indicando a nosotros que tenemos que prestarle mucha atención a esos bordes, porque quiere decir que por ahí está entrando la enfermedad a nuestras quintas. Entonces, es el lugar donde vamos a tener que poner mayor énfasis en nuestras técnicas de control y en nuestras técnicas de monitoreo. Bien, veamos la otra herramienta que tenemos dentro del manejo integrado, que es el control químico. El control químico es lo que han hecho, a lo que acuden casi todos los países cuando tienen que enfrentarse al HLB. Brasil, en su momento, cuando explotó el HLB y empezaron a avanzar tan rápido, llegaba a hacer hasta aplicaciones casi semanales durante todo primavera, otoño, primavera, verano y otoño, ¿no? Hacían casi, estaban más de 40 aplicaciones. Y hoy un esquema en Brasil básicamente son, les diría, aplicaciones quincenales. En términos generales, cuando la planta, una secuencia sería una planta en vivero, antes de llevarla a plantación definitiva, se le agrega un producto sistémico. ¿Por qué un sistémico? Porque ese producto sistémico me va a dar 90, 100 días de protección. Entonces, esa planta yo la saco de vivero,
antes de sacarla le agrego el sistémico, la llevo a campo. Durante esos 3 primeros años yo quiero que esa planta crezca lo más rápido posible y lo más sana posible, entonces voy a jugar. Si tengo riego, voy a trabajar con productos sistémicos. Si no tengo riego, voy a trabajar con productos sistémicos en épocas que tenga buena humedad y en épocas secas, como puede haber sido hasta hace unas semanas atrás, voy a usar productos de contacto. Ya en plantaciones adultas, generalmente se usan productos de contacto. Bien. En plantaciones jóvenes, decíamos, esos productos sistémicos pueden ser por aplicación foliar, pueden ser en drench. Cuando la plantita es chica, el drench se le puede aplicar a la taza, donde está al suelo, digamos, en el contacto entre el suelo y el tronco de la planta o el tallo, o bien equipos que le aplican a la base del tronco nada más. Bien, las aplicaciones foliares se pueden hacer por distintos tipos de equipos. Cuando la planta es chica se pueden hacer con equipos de mangueras como esto, en quintas grandes se pueden hacer con atomizadoras como de este tipo y también con aplicaciones aéreas. Hay una infinidad de grupos y productos que están autorizados para la aplicación. Recuerden ustedes que cada país y cada región y cada cultivo tiene algunos activos permitidos. En el caso nuestro de la limonicultura no tenemos tantos activos permitidos porque básicamente por restricciones que tenemos que nos pone la industria, porque uno de los componentes importantes del limón que sacamos nosotros es el aceite que está en la cáscara del limón, y ese es un gran concentrador de activos. Por lo tanto, muchos de los productos que a nivel internacional se usan, nosotros tenemos vedados de uso. Bien, volvemos al efecto de borde, ¿no? De esa dispersión primaria. Fíjense siempre, las partes de los bordes, de los lotes, es donde mayor cantidad de plantas faltan, ¿no? No quiere decir que en el interior de estos huecos que están acá son plantas que han muerto. Entonces, si yo quiero protegerme a mi quinta, pero tengo permanente entrada de diaforina de un vecino o de otras localidades, quiere decir que yo tengo que tener algunas estrategias para manejo de eso. Cuando yo hago el control químico, yo sé que se va a reducir la diseminación primaria, pero no la voy a impedir, ¿no es cierto? Porque no hay producto, salvo que haga aplicaciones reiteradas de insecticidas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la dispersión secundaria? Esto ya es lo que yo tengo dentro de mi quinta. Si yo hago un buen control, va a disminuir bastante la dispersión esa secundaria. Bien, el otro componente que tenemos es el control biológico. El control biológico acude a 3 grandes grupos hoy por hoy. A los parasitoides, donde básicamente lo que nos importa a nosotros en este caso es Tamarixia radiata. Esto también lo hemos visto en zoología, es un ectoparasitoide, va a atacar a las ninfas del 3er al 5.º estadio. Hay depredadores, como coleópteros, todo el grupo este de las vaquitas, ¿no? Los coccinélidos. Hay dípteros, básicamente unos de la familia de los sírfidos. Hay neurópteros, que son las crisopas, si ustedes recuerdan, y bueno, las arañas. Y por otro lado tenemos los entomopatógenos, que son los hongos que van a atacar a ninfas o adultos.
Bien, ¿cómo compatibilizamos nosotros el control biológico con un control químico tan agresivo como lo hemos visto, como les comenté recién? Bueno, básicamente, nosotros lo que podemos hacer es, ¿para qué está diseñado el control biológico? El control biológico se puede hacer en áreas urbanas. Imagínense la ciudad de San Miguel de Tucumán el día de mañana entre un escenario de HLB. ¿Cuál es el árbol principal del arbolado urbano nuestro? El naranjo agrio. Como es un cítrico, va a ser un hospedante tanto de la bacteria como del insecto vector. Calculen ustedes la repulsa ambiental que podríamos tener si uno intentaría decir que todas las semanas va a salir a pulverizar con un insecticida todos los naranjos agrios de la ciudad. Tendríamos mucha resistencia. Entonces, en regiones como esas, la alternativa del control biológico suena como interesante, ¿no? ¿Qué otras regiones? Hay muchos lugares, bueno, obviamente, una estrategia también para manejo para los cítricos orgánicos, para la citricultura orgánica, y otra cosa son, donde uno puede acceder con el control biológico con parasitoide, es en aquellos lotes o propiedades que han quedado con cítricos abandonados, y donde es difícil acceder con máquina para pulverizar, entonces se podría liberar en los alrededores el parasitoide. Bien, en el mundo hay mega biofábricas en México, Brasil, Estados Unidos, donde se crían estas tamarichas y se hacen liberaciones inundativas, ¿no? En muchos millones de tamarichas. Acá está, no voy a entrar en el detalle, pero hay que tener una cría de un hospedante, que básicamente es murraya, porque sobre esa murraya se crían las diaforinas, y sobre esas diaforinas, en jaulas como esta que están acá, se liberan las avispitas, los parasitoides, que atacan a las ninfas, y después de esas jaulas se cosechan, por así decirlo, en la jerga que usan ellos, nuevas avispitas, que es lo que se va a liberar en el campo, se libera como adultos. Actualmente ya en algunos países como México, Estados Unidos, están haciendo liberaciones de avispitas con drones. Bien, el otra herramienta de control biológico son el uso de hongos entomopatógenos. Nosotros, convenio que tenemos con México, hemos introducido una cepa para el control de Diaforina citri, y eso lo hemos hecho en condiciones de laboratorio y también en condiciones de campo, con muy buen control. ¿Cuál es el problema acá? Que nuestra citricultura usa excesivamente productos fungicidas, básicamente por los problemas de enfermedades cuarentenarias, como mancha negra, que es un hongo, pero bueno, también tenemos un problema con cancrosis, que es una bacteria, y hacemos un uso excesivo de productos cúpricos, que son fungistáticos, ¿no? Y de algún otro producto, como las famosas estrovirulinas, que pueden afectar algo al uso de estos hongos. A nivel comercial, desde hace un par de años, en Brasil ya una empresa ha producido un formulado a base de hongos entomopatógenos, que es este líquido que está acá, que se agrega en las máquinas pulverizadoras normales, en las atomizadoras, y se aplica. Bien, otras herramientas que tenemos nosotros. Control cultural. Control cultural se ha visto en Estados Unidos y en Brasil que el uso de estos plásticos como mulching reflexivos generaba, sobre todo cuando la planta es joven, ¿no? Cuando recién se planta, se hacen estos bordos y se pone este plástico. Ese plástico lo que va a hacer es reflejar
y va a interferir en el estímulo visual que tiene la diaforina para localizar al árbol, a la planta cítrica. Por lo tanto, llegan a esas plantas menos adultos. Bien, y además vieron que tenía algunas ventajas, como controlaba mejor la maleza, las plantas crecían más rápido, y lo que se busca acá, justamente en los primeros años, es un crecimiento lo más rápido posible y lo más vigoroso. Entonces es una herramienta que contribuye a que no sea colonizada la planta por diaforina. Bien, otra alternativa es el uso del caulín. El caulín es un mineral blanco. Lo que se hace es muy finito, eso se agrega en las pulverizadoras y se pulverizan las plantas. Estos son unos ensayos que hemos hecho nosotros en el norte. Y lo que hace ahí es, de nuevo, va a actuar sobre impidiendo o no haciéndola tan fácil la localización del insecto que distinga la planta, pero también se ha visto que tiene un efecto de repelencia, es decir, por ahí el insecto sí logra detectar la planta cítrica, pero el caulín es un efecto repelente, y además se ha visto que cuando se posa, supóngase que lo identifica y se posa, no le gusta, interfiere en la alimentación. Por lo tanto, si interfiere en la alimentación, lo que está haciendo es sumando una barrera más para evitar la transmisión de esa diaforina que está acá. Son distintas alternativas que tenemos para mitigar el efecto de la diaforina. También en Estados Unidos se usan en plantaciones jóvenes de los primeros años, se usan estas mallas, que son muy parecidas a unas mallas antiheladas que se ponen acá, que tal vez ustedes han visto en algunas quintas. Y acá básicamente lo que se busca es una barrera física, ¿no? Es decir, que diaforina no pueda posarse sobre el tejido vegetal y insertar ese estilete que tiene de aparato bucal. Bien, retomo el defecto de borde. Se han hecho, en esta diapositiva hay dos cosas que me interesaba que veamos. Uno es el cuadrito este de la izquierda. Lo que se ha hecho ahí es empezar a contar desde el borde hacia el interior de la planta, de la quinta, perdón, qué porcentaje de diaforina había. Y así se ve que a los 25 metros desde el borde había un 24%, ya a los 75 metros ya estaba el 70% de las diaforinas, a los 150 metros estaba el 95% de las diaforinas. Eso ya vamos a ver cómo lo utilizan algunos países para diseñar las estrategias de manejo. Y el otro tema, que está acá en esta foto inferior de la derecha, es cómo el efecto de borde se diluye en función, o no, en función del tamaño de la propiedad. Si la propiedad es muy chiquita, como este cuadradito que tenemos acá, de 500 metros por 500 metros, es un ejemplo teórico obviamente, ¿no? Son 25 hectáreas, el efecto de borde representa el 64%. Mientras que si me voy al extremo final, 3.000 metros por 3.000 metros, son 900 hectáreas, y el efecto de borde son el 6,5 de mi propiedad. ¿Y esto qué tiene que ver? Recién yo les comenté. Principalmente, las diaforinas están en el borde, en los primeros 100, 150 metros. Ahí es donde están la mayor cantidad de diaforinas. Ahí es donde se produce entonces la mayor cantidad de plantas enfermas. Ahí es donde yo me tendría que concentrar con medidas más agresivas de control de diaforina. Entonces, si yo tengo eso y tengo una propiedad muy pequeña, casi tengo que tratar agresivamente la mitad de mi propiedad, un poco más de la mitad. En cambio, si yo tengo una propiedad muy grande,
solamente voy a tener que poner mucho énfasis en el 6%, 7% de la superficie. Entonces, ¿qué es otra de las medidas que está promoviendo desde países como Brasil? Recuerden, esto no es trasladable en nuestras propiedades. Un productor medio acá puede estar en propiedades de 60, 100 hectáreas, ¿no? Es difícil encontrar una propiedad de 900 hectáreas. Yo conozco en un solo paño, a ver, Citromax tiene una finca que le llama El Solco en el sur, que son como 900 hectáreas plantadas. En el norte tiene una que está armando como de 600 hectáreas, pero no es común encontrar un solo paño tan grande. Entonces, en la medida que obviamente otros factores como el relieve, Brasil es plano, San Pablo, en esa parte citrícola, la mayoría, lo que están haciendo es decir, cambiemos la orientación de la plantación en el borde, porque si el borde es el lugar donde yo periódicamente voy a tener que hacer tratamientos, tengo que tener un diseño tal que mi máquina transite rápidamente, ¿no? Entonces, fíjense acá, estas filas como están. Entonces la máquina entra y hace ese borde de esos 100, 150 metros en forma paralela. Si el diseño fuera este que tenemos acá, calculen, la máquina tiene que hacer estos 150 metros que quiere pulverizar, tiene que seguir con el motor, con las turbinas apagadas hasta que sale y vuelve a entrar. Entonces acá hay una cuestión de tiempos operativos muy importante. Esto es otro ejemplo en el mismo sentido. Entonces, el diseño de la plantación va a tener una medida desde el punto de vista operativo de bastante incidencia. ¿Lo podemos hacer acá en Tucumán? Y hay que verlo. Es difícil, pero habría que mirarlo. Tal vez tengamos que cambiar el concepto, no solamente manejar mi quinta como mi quinta, sino dialogar con el vecino, quién es el vecino. Bien. Y todo esto que les comenté tiene como objetivo plantearle la estrategia que los epidemiólogos dicen que es lo más adecuado para el manejo del HLV y de su insecto vector, que es el manejo regional. A la izquierda es lo que hoy nos puede pasar acá. Cada uno de estos cuadrados o rectángulos es una propiedad y donde cada uno de nosotros la maneja como quiere y cuando quiere. Entonces, supóngase este productor de verde, hoy hace un control para diaforina, pero este de amarillo no, entonces las diaforinas dentro de unos días van a volar para acá y va a tener reinfección. Y en sentido inverso igual. ¿Qué es lo que plantea el manejo regional? Es que nos coordinemos todos, nuestros vecinos, en un gran área, que pueden ser 1.000, 1.500, 2.000 hectáreas, y todos, en un breve tiempo, hacemos una medida de control. Entonces, las diaforinas no tienen de dónde invadirnos. ¿No? Ese es el concepto del control regional. Fíjense acá, son modelos de distintos países. En cada país tienen un nombre diferente, ¿no? En México le llaman los arcos, que son las áreas regionales de control del sílido. En Estados Unidos le llaman las chimas, pero que básicamente es lo mismo. En San Pablo no tienen nombre, pero le llaman, son las áreas regionales. Entonces, esta es un área citrícola. Dentro de esas áreas citrícolas, fíjense que hay distintas tonalidades. Cada tonalidad sería un arco o un área regional. Entonces, lo que se busca es acciones de monitoreo y aplicaciones conjuntas. La cosa que en un transcurso, en la medida que se pueda, no más de 7 días, 7 a 10 días, toda esa gran región haga el control. ¿Y esto cuál es el fundamento epidemiológico? Básicamente es este trabajo que está acá. Este es un trabajo muy, muy interesante que hicieron en Brasil y se vio un testigo, es decir, se tomó una finca donde se dejó de hacer, no se hizo ningún tipo de control,
ni local ni regional, se vio que el 76% de las plantas estaban infectadas. La línea azul, lo que hacían era, cada productor hacía lo que quería, o sea, hacía el control del sílido, pero no coordinaba con el vecino. Y si ustedes lo ven, tenemos el 53%, es decir, la mitad de mi quinta se infectaba, ¿no? A pesar de yo estar haciendo un control agresivo del vector. Después, el verde era con control regional y con control local, es decir, nos poníamos de acuerdo todos y hacíamos. Y ahí bajábamos al 4,6%, al 5% de plantas infectadas. Y la otra era, no hacíamos control local, pero sí regional. Poniendo énfasis en qué, en los bordes. Y las propiedades que quedaban en el medio, si no tenían presencia de diaforina, no se aplicaban. Bien, y fíjense que estas dos alternativas prácticamente podemos hablar de un 6% de infección, ¿no? Lo cual era muy interesante. Entonces, por eso se está poniendo tanto énfasis en que las medidas de manejo de diaforina deben ser regionales. De nada sirve que yo gaste mucha plata en el control si yo tengo mi vecino que no hace, o que los dos gastemos mucha plata pero en momentos diferentes. Eso tenganlo en cuenta. Bien, a largo plazo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes fíjense que todo lo que hemos estado haciendo hasta ahí es dirigirlo al control hacia diaforina, pero no hemos hablado nada del control de la bacteria. Y a comienzo de la charla dijimos que en la naturaleza, hasta hoy, no se ha encontrado una fuente natural de resistencia. Entonces, lo que dicen los especialistas es que vamos a tener que ir al control biotecnológico. Bien, ¿cómo va a ser ese control biotecnológico? Bueno, posiblemente tengamos que hacer plantas transgénicas. La producción de una planta transgénica no es corta, se puede llevar 20 a 30 años, hay un marco regulatorio importante. De hecho, Brasil yo ya vi las primeras plantas transgénicas hace 2 años que las han sacado a campo, están reguladas, ¿no? No están en el gran cultivo. Y están viendo si son efectivas. O sea, han pasado la prueba de efectividad en laboratorio y ahora la están viendo en campo. Pero ¿cuál es el otro gran problema? Que el producto ese tiene que ser aceptado por el consumidor. Ustedes han visto que hay, sobre todo en Europa, fuertes corrientes de movimientos en contra de los productos transgénicos de la agricultura, ¿no? Entonces, siempre el sinónimo de la fruta es salud, es naturaleza, y ya hay objeciones sobre si un jugo o una naranja transgénica, más allá que se demuestre que sea inocua a la salud humana, va a ser aceptado por el producto, por el consumidor. Perdón. Bien, ¿y cómo están pensando ellos esa biotecnología? Bien, hay muchas cosas, porque están pensando no solamente en hacer cítricos transgénicos, sino hacer transgénesis en otro tipo de plantas para que atraigan y maten, etc., ¿no? Lo vamos a ir viendo a lo largo de esto. Plantas repelentes. Hace más de una década, en una visita que se hace a Vietnam, se observa que, esta es la citricultura de Vietnam, nada que ver con la nuestra, ¿no? Se observa que acá había una planta cítrica y que acá hay una planta de guayaba. Y que todas las plantas cítricas, a pesar de haber HLB por la zona, cuando estaban cerca de una guayaba, esa planta estaba sana. Entonces, empezaron a estudiar cuál era la relación entre la guayaba, el cítrico y la enfermedad. Y en realidad se observó que esta guayaba emitía unos volátiles que lo que hacía era repeler a diaforina cítrica. Entonces, al repeler a diaforina,
quiere decir que diaforina no se iba a posar en esta planta cítrica. Y por eso es que había menos plantas enfermas. Entonces, ¿qué es lo que hizo el hombre? Identificó esos volátiles, identificó ese gen y lo aisló y lo puso en una planta cítrica, en una planta de naranjas. Y hay una planta hoy transgénica que tiene un gen de guayaba que lo que hace es emite ese volátil que actúa de repelente, de diaforina. Estas son plantas todavía no comerciales, recuerdan, ¿no? Otra estrategia, en base a esto, es colocar plantas trampas. Por ahí, tal vez, no sé si ya le han dado la parte soja, que había franjas trampas. Lo que se hace es lo siguiente, siempre tratando de colaborar a mitigar. Acá tengo una quinta cítrica y acá pongo murraya. Yo les comenté al comienzo que la murraya es la planta predilecta de diaforina. Entonces lo que voy a hacer ahí es, las diaforinas se van a concentrar primero en la murraya. Yo a esa murraya la puedo tener con aplicaciones de insecticidas sistémicos permanentemente, entonces la murraya, en vez de irse al cítrico, primero se va a posar acá, va a insertar su estilete, pero como tiene un insecticida sistémico, al absorber la savia, va a morir. Entonces lo que estoy haciendo ahí son barreras, para evitar la llegada de esa diaforina a mi quinta cítrica. Bien, otra experiencia que también se está haciendo tanto en Brasil como en Estados Unidos se han identificado unos genes que tienen la zona anti-Liberibacter, le dicen ellos, ¿no? O sea, que afectarían a la bacteria. Entonces lo que están haciendo con estos genes es insertarlo en una planta cítrica, insertarlo también, no injertarlo, perdón, insertarlo también en plantas de murraya para generar esta planta transgénica. ¿Qué es lo que va a pasar entonces ahí? Diaforina va a ir a esas plantas, va a atacarlas, pero cuando la bacteria quiera ingresar va a ser atacada por ese mecanismo de defensa que tiene la planta naturalmente. Bien, entonces, veamos cómo vamos cerrando estas estrategias que les hemos comentado biotecnológicas, cuáles serían las ideas. Hay una tecnología pull-push, es decir, atraer o empujarte, eso sería la cuestión, y veamos cómo es el diseño acá. Esto sería un vecino mío o una X áreas, que es una quinta no tratada, que es una fuente o un reservorio permanente de diaforina. Esa diaforina vuela. Yo tengo mi planta trampa, que puede ser con las distintas alternativas que comenté. Puede ser esa barrera de murraya que tiene un producto sistémico, puede ser esa barrera con murraya, con producto sistémico, pero que además tiene el gen letal. Entonces muchas de ellas posarán acá y morirán. Algunas, obviamente, pasarán esa barrera, pero yo a las otras plantas, las que están en el inmediatamente superior, a la par, quiero decir, disculpen, les puedo estar aplicando caulín. Recién les comenté que el caulín era un repelente. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Impedir la famosa y tan temible dispersión primaria, es decir, que de una quinta abandonada o de un X lugar, yo ingrese a mi gran cultivo. Y además, como este es el efecto de borde, además de caulín, yo podría aplicar
con un diseño insecticidas a esta barrera. ¿Está? Entonces lo que voy a hacer es impedir que la diaforina llegue al centro de mi propiedad. Bien, ahora, si yo soy un productor pequeño en superficie y quiero hacer todo esto, obviamente voy a empezar a perder superficie productiva. Entonces, de vuelta ahí, el concepto de manejo de grandes áreas, donde la idea es coordinar, ponernos de acuerdo entre varios productores para armar un gran bloque, donde capaz que uno de estos sea un perimetral de una gran superficie, donde todos coincidamos en las medidas de control, ¿no? Al mismo momento, y con eso estaríamos disminuyendo las posibilidades. ¿Está? Bien, un punto para ir cerrando también, un punto que quería resaltar es, esta es una enfermedad que todavía el productor tucumano no la conoce, en el NOA no se conoce, digamos, si bien se capacita a la gente, y los técnicos estamos muy familiarizados con esto, etc. Entonces hay que invertir mucho en el personal de campo, en los monitoreadores, en los viveristas, en los técnicos, en los productores, etc. Hay que ser muy agresivo en la capacitación y difusión, porque como les comenté, Tucumán no tiene la enfermedad, Tucumán no tiene el insecto vector, todo lo que contribuye a la detección temprana del insecto vector, antes que se establezca, va a ser muy favorable para nosotros. Y por último, como estábamos en un programa de una materia de manejo integrado, Mora Aguilera, que es un epidemiólogo destacado de México, le pedí permiso para usar esta diapositiva de él. Y lo que quiere decir acá es su idea sobre que los sistemas epidemiológicos modernos hoy son abiertos, ¿no? Nosotros siempre nos hemos enfocado, decimos, hacemos manejo integrado, pero enfocamos a una plaga o una enfermedad, etcétera, ¿no? Pero en el tiempo y en el espacio coexisten factores climáticos, edáficos, obviamente la planta es el eje principal, pero hay una serie de enfermedades, de artrópodos, de manejos agronómicos que están interactuando. Bien, por último, ya para terminar, esta es una muy buena síntesis que hace Brasil, está en portugués, pero si ustedes entran a la página de Fundecitrus, resume en los 10 mandamientos, haciendo un juego de palabras, lo que hemos estado hablando, ¿no? Es decir, la erradicación de la planta, el monitoreo del insecto y de la enfermedad, la planta sana, coordinar con el vecino las acciones de control, el monitoreo de diaforina, etcétera, etcétera, ¿no? Son los 10 puntos que creo como síntesis gráfica son muy buenos. Bien, con esto estamos terminando la charla y quedo a su disposición si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta?